Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos un pequeño problemilla técnico para pasar las transparencias. La idea, bueno, me hago una pequeña presentación. Llevo bastantes años en consultoría, he ayudado a muchas compañías, grandes, pequeñas, he ayudado a emprendedores, incluso dentro de esta misma universidad, cuando yo llegué a Chile a desarrollar negocios. Y he desarrollado también negocios para mí mismo, desde que empecé a estudiar, en la que una de las formas en la que me podía pagar la carrera precisamente era desarrollando algún negocio, y desarrollé un negocio tan inteligente y tan intelectual como era el transporte de patatas, de papas del agricultor al consumidor en Madrid, hasta algún negocio, y me hacía mucha gracia cuando estaba escuchando a Emilio hablar del gran enemigo que supone la hoja electrónica. Yo sigo creando negocios, aquí en Chile tengo mis negocios, hago de pronto ideas, pero cuando llegué aquí al principio desarrollé un negocio que suponía importar de diferentes sitios de Europa, importar telas. Y desarrollé lo que yo diría era la hoja Excel más increíble del mundo. Steve Jobs a mi lado era un principiante. Y conseguí realmente desarrollar una cosa tan importante que a los 3 meses me di cuenta que cada vez que importaba algo perdía plata. Era un error en la fórmula. Bueno, uno aprende también muchas veces de sus propios errores. ¿Qué quiero hacer en estos minutos? Un poco también lo que había hecho Emilio. Lo que quiero de alguna forma no es darles aquí una lección magistral de lo que es la planificación estratégica, sino realmente hablarles, basado en mi experiencia, de qué cosas creo que ustedes, en este caso, cualquier persona que quiera emprender un negocio, que tiene una idea, cosas, tips que debe tener en cuenta a la hora de pensar cómo va a desarrollar el negocio. Esta transparencia no tiene nada que ver con el desarrollo del negocio, pero yo siempre la pongo porque me encanta, porque es una forma de... esto refleja muchas cosas, esta imagen refleja un trabajo en equipo, refleja la aventura, el riesgo que supone realmente comenzar un negocio, riesgo desde el punto de vista de que tengo una idea, voy a desarrollarla solo con unos amigos y al final ojalá me salga bien, y muchas veces sale bien y otras veces sale mal. Esta imagen tiene también su truco, nosotros lo usamos mucho en la oficina, porque siempre decimos que se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo interpreto yo esto? Voy a comenzar un nuevo negocio que evidentemente tiene su riesgo. Y podríamos decir, bueno, ¿cuál es el riesgo del negocio con esta imagen? Y muchos de ustedes van a pensar, el riesgo es que llegues abajo y el paracaídas siga exactamente igual que estaba cuando te tiraste del avión, o sea, totalmente cerrado. Pero nunca lo vamos a saber si no realmente nos tiramos del avión o emprendemos un nuevo negocio y nos vamos con él y le damos con todo. ¿De qué quiero hablarles? Básicamente, y no se asusten con el tema de planificación estratégica, es como lo del business plan, son frases muy hechas. En el mundo empresarial no podríamos vivir sin un business plan, no podríamos vivir sin una planificación estratégica, y al final, a pesar de muchas teorías, de muchos modelos, habrán estudiado, han oído hablar de Porter, de la teoría del cuadro de inversiones del Business Consulting Group, al final es sentido común. Podemos meterle más fórmulas, menos fórmulas, pero es sentido común. La planificación estratégica no es ni más ni menos que poner ideas en orden, planificar algo y ver cómo esto nos puede resultar creando un negocio. Un tema solamente, y lo considero importante simplemente para, digamos, en el caso de emprendimientos, dónde quiero estar, y esto es el modelo Delta, que lo vamos a ver muy rápidamente, y las consideraciones que pongo ahí, que es básicamente ideas que yo les diría no solamente para el business plan que tienen que presentar, sino en definitiva, ideas para qué debo tener en cuenta a la hora de montar un negocio, del tipo que sea, grande, chico, solo, con compañeros, con amigos, con aliados, y qué cosas debo considerar pensando en que ese negocio empiece ya a funcionar. ¿Para qué sirve la planificación estratégica? La planificación estratégica obedece básicamente en un negocio a un principio
que nace desde, no sé, desde los tiempos de Adán y Eva y desde los fenicios y los cartagineses y los griegos y los romanos. Esto, en definitiva, es una cuestión de oferta y demanda. Yo quiero montar un negocio, oferto algo y tengo una demanda enfrente que van a ser mis futuros clientes. Y, en definitiva, y esto es muy importante, por eso yo digo que una planificación estratégica es de sentido común. Esto es un trueque. Por eso hacía referencia a nuestros ilustres antepasados, los fenicios, que en definitiva ellos iban con sus metales, igual que aquí ahora vamos con nuestro cobre o nuestro molibdeno, y se lo daban a otros que hacían espadas y esos otros le daban sal, le daban otras cosas. Un negocio, en definitiva, es un trueque y obedece a leyes de oferta y demanda. Otra consideración, necesidades a cubrir. Y esto es algo, y esto lo hablo también como experiencia mía cuando he creado negocios, ahora lo de socio de Price lo saco un poco aparte. Cuando yo he creado negocios, en definitiva, cuando yo llegué a Chile y me llegaba con mi inquietud de montar negocios, y tengo mis negocios montados, ¿qué hice? Lo que hice fundamentalmente fue decir, a ver, ¿qué cosas pueden ser necesarias en el futuro? ¿Qué necesidades pueden tener cierto nivel de personas en el futuro? ¿Y cómo puede cubrir esas necesidades? La rueda se inventa muchas veces, y lo vemos sobre todo en el mundo tecnológico. Sobre todo cuando alguien tiene una idea y de pronto desarrolla una empresita que empieza a funcionar bien y llega la gente de Microsoft, la gente de Oracle, la gente de Google y te compra la empresa en unos cuantos millones de dólares y dices, qué idea tan buena tuve. Pero en definitiva, esa idea son necesidades a cubrir. Yo he puesto una cosa que es un principio capitalista, absolutamente. Pero queramos o no queramos, vivimos en un mundo transformado, pero no deja de ser una sociedad capitalista transformada. Cuanto más dinero hay en el sistema, más necesidades hay. Y cuanto más... Y esto hablo de cualquier tipo de nivel social en el mundo. En el caso de Chile, sea el D, sea el ABC1, me da lo mismo. En definitiva, es algo que también obedece a leyes de oferta y demanda y es importante también a la hora de considerar un futuro negocio. Conceptos nuevos también que hay que considerar. Conceptos de sustentabilidad, innovación y responsabilidad. El tema de sustentabilidad no lo menciono tanto por el hecho de la famosa sustentabilidad y responsabilidad social, eso es la parte de responsabilidad, sino por el hecho de que cuando montamos un negocio tenemos que tener en cuenta que ese negocio no sea un negocio, y esto es una forma sino de un poco con la ilusión con la que uno tiene idea y trata de ponerla en práctica, tenemos que tener en cuenta que un negocio realmente sea sustentable, por lo menos un año, que realmente nos dure un año y no hagan como yo les decía antes, que monté un negocio de importación y a los 3 meses estaba casi en la bancarrota, gracias al Excel. El concepto de innovación y el concepto de responsabilidad, yo sé que son temas ya como muy tocados, llevamos años oyendo hablar de innovación y llevamos muchos más años oyendo hablar del tema de responsabilidad social, pero yo creo que en el futuro cercano, realmente los negocios se van a transformar en negocios seguramente desde un punto de vista social rentables, pero con una rentabilidad también social, negocios, como decía antes, que sean sustentables. Cuando monten su negocio, y ojalá que esas ideas se transformen finalmente en un negocio, van a estar solos, van a estar con otro compañero, de pronto van a decir, oye, ya estoy creciendo, tengo que contratar 1 o 2 personas. La responsabilidad de que el negocio sea sustentable no solamente le afecta a uno que ha puesto la idea o al que ha puesto la plata o a lo mejor le hemos pedido en el banco, afecta realmente al negocio en su conjunto. Algo que cada vez más, y esto también es como una sugerencia basada en la experiencia, algo que cada vez más se está dando. Y ahora no, o sea, lo habrán visto, se lo habrán dicho, lo habrán estudiado, todo lo que son los modelos de Porter, todo lo que son los modelos clásicos de planificación estratégica. Muchos de ellos se basan en la competencia. ¿Qué hago yo si entro en un mercado? ¿Cómo va a reaccionar mi competencia? Si yo tengo la idea, por ejemplo, no sé, tengo una idea que es crear un nuevo walkie-talkie diferente a los que hay, quiero meterme en el mercado con un producto mucho más innovador tecnológicamente, mucho más avanzado, con mucha más cobertura y mucho más barato.
Generalmente los modelos de planificación estratégica lo que hablan es, si usted tiene una idea y se mete en un mercado, analice cómo es la competencia, cómo va a ser la competencia. Yo creo que el mundo se está transformando hacia no fijarse tanto en la competencia, que no deja de ser importante, sino fijarse en el cliente. Y en el cliente futuro, yo quiero vender, no sé, quiero crear un híbrido entre plátanos y manzanas. Y voy a sacar una fruta nueva que se va a llamar, no sé, cualquier cosa. Y cualquier cosa quiero meterlo en el mercado. Y sé que va a ser innovador, un producto nuevo, va a ser de color amarillo, y eso realmente a la gente le va a gustar. El cliente potencial es algo que lo va a reclamar. Con los modelos más clásicos de planificación estratégica lo que estaríamos pensando es si ese producto iba a ser innovador en el mercado, si nos lo podían copiar, si iba a haber competidores que nos iban a copiar. Hoy en día realmente lo que tenemos que pensar es más si el cliente va a reclamar es una necesidad para el cliente, y si el cliente me lo reclama y yo se lo vendo, ¿cómo voy a circular, cómo voy a hacer que mi negocio esté funcionando a través de ese cliente? Y un tema también, no es un tema novedoso, pero es un tema que se hace poco, las alianzas. Algo que sucede mucho en el mundo tecnológico, y hablo aquí en el caso de Chile. Cada vez más se ven alianzas entre competidores. Una persona tiene conocimientos tecnológicos para, voy a poner un ejemplo tonto, hace hackeos de sitios por internet. Y yo lo que hago es crear procedimientos de seguridad para evitar el hackeo. Y ambos dos somos competidores, tenemos dos empresas diferentes y hacemos también lo que hace el otro. ¿Por qué no aliarse, buscar la fortaleza que tiene el otro como una alianza y crear un negocio entre dos? Esto, como digo, cada vez más en el negocio tecnológico está sucediendo. En Estados Unidos, en emprendedores como ustedes, sucede mucho en el mundo tecnológico. Al final, sobre todo por la competitividad que existe, de pronto hay gente que tiene ideas parecidas, hacen una alianza en la que cada uno pone una fortaleza y terminan con un buen negocio. Les hablaba antes del modelo Delta. El modelo Delta, me imagino que lo han oído hablar, fue una invención de Arnoldo Hacks, que es un profesor chileno que está en el MIT. ¿Y por qué les menciono esto? Simplemente porque creo que hay algunas cosas muy rescatables de este modelo. El modelo se basa básicamente en tres parámetros. Uno es si yo lo que quiero tener es el mejor producto, otro es si lo que quiero es tener un negocio centrado en el cliente, y otro si lo que quiero tener es un negocio en el que no permita entrar a nadie. Ustedes tienen ya su idea, han desarrollado su idea, tienen más o menos, entiendo que tienen bastante claro qué es lo que quieren desarrollar. Esto es simplemente algo para que reflexionen sobre esa idea, pensando de cara al futuro. ¿Cuáles son las consideraciones si yo lo que quiero tengo una idea que es para tener el mejor producto? Dos consideraciones. La competencia en este caso, en el caso de que yo quiera tener un enfoque centrado en el cliente, y en el caso de cortar, digamos, de no permitir entradas dentro de mi idea o de mis futuros productos, los complementadores. Voy a explicarlo un poquito más. Si quiero tener el mejor producto con un producto que ya tiene la competencia, tengo dos factores importantes. Uno, que tengo que considerar, tengo que ir con un bajo costo al principio. Lo que les decía antes, si yo de pronto tengo una idea que es vender walkie-talkies a la mitad de precio, ¿por qué voy a vender a la mitad y puedo venderlos a la mitad de precio? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque si voy con un walkie-talkie, aunque sea muy innovador tecnológicamente al mismo precio, lo más normal es que la competencia no me deje entrar. Por eso si quiero tener éxito, voy a tener que ir con un producto con un bajo precio o con una diferenciación muy grande. Ahora tenemos
toda esta maravillosa guerra, digo maravillosa guerra para los que somos consumidores, de chiches tecnológicos llamados tabletas. Tenemos el iPad, tenemos el de Samsung, BlackBerry, cada uno está sacando diferentes productos. ¿Quién ha barrido? El primero que lo sacó, que fue Apple. Sacó el iPad y evidentemente va a barrer. ¿Qué está haciendo como estrategia? ¿Qué está haciendo Samsung o qué está haciendo BlackBerry? Están ofreciendo productos que tienen sistemas diferentes. Es una guerra con el tema de si el Windows Phone, el Windows Mobile, si el sistema de Apple, si el de Samsung, el Android. Es una guerra. Pero al final, la estrategia final es: yo voy a ofrecer un producto en el que sé que necesariamente tengo que ir más barato. Hace poco, y es algo, un tema, por ejemplo, aquí en Chile. Este es el último modelo de BlackBerry. Si yo le quito el logo de BlackBerry, es lo más parecido a un iPhone. De hecho, creo que es un iPhone con la marca de BlackBerry. ¿Cómo BlackBerry entra, aparte del problema que tuvo hace poco, cómo BlackBerry entra en el mercado chileno con este producto? Pucha, si me puedo comprar un iPhone, es lo mismo, prefiero un iPhone, vale la mitad de precio. Es una estrategia. Entro con un producto, independientemente de que sea mejor o peor, sé que tengo que entrar con un producto que sea la mitad de precio. Si mi enfoque es a través del cliente, tengo tres temas importantes. Y son también, otra vez, son reflexiones y son ideas. Una de ellas es, en el desarrollo de mi negocio, tratar de integrar a mis futuros clientes. Mis futuros clientes, un poco lo que decía antes Emilio, pueden ser mi madre, mi padre, mi hermano, mi polola. La polola a veces no puede ser, la polola o el pololo puede no ser el mejor cliente. Pero en definitiva trato de hacer una especie de semi estudio de mercado para ver cómo el cliente en el futuro se me puede aceptar o no mi producto. Otra consideración, si mi experiencia, si lo que yo quiero es enfocarme en el cliente, es la experiencia del cliente. Esto realmente solamente afecta cuando yo tengo una idea para ponerla en marcha de un negocio que ya tiene un competidor o tiene un negocio parecido en el mercado. Muy rápidamente, en el tema de mercado único, también es una idea. ¿Qué le pasó y pongo una reflexión y esto lo pueden traducir a sus ideas? ¿Qué pasó cuando entró Microsoft en el mercado o cuando entró Apple en el mercado? Su objetivo era cambiar la vida a la gente, tecnificar el trabajo y un deseo oculto de que su estándar fuera el único. Y hoy en día sigue siendo, independientemente de que hay convertidores, de que al final puede más el cliente que el fabricante, pero siguen siendo estándares únicos. Es el típico ejemplo de Microsoft o de Apple. Con teóricamente con software propietarios que no permitían que se desarrollara nada fuera del entorno de ellos, lo que hicieron fue precisamente tomar la figura del mercado, digamos, en el mercado en el cual yo soy el único y bloqueo totalmente a mis competidores. Hoy en día, cuando antes yo hablaba del tema de sustentabilidad de un negocio, cuando hablaba de el tema de responsabilidad, hoy en día ese modelo realmente sería un suicidio. Incluso yo les diría que si tienen una idea de un negocio donde creen que son el único, que realmente puede ser un buen negocio, yo les diría, ojo con convertir o poner barreras a que otros puedan trabajar con su idea, pueden trabajar con ustedes. Otra cosa es que yo quiera que no entre ningún competidor. Pero en general eso hoy en día no es un negocio que funcione. Hay negocios, y los tenemos también en Chile, hay negocios, por ejemplo, que para evitar que un competidor pueda entrar en mi mercado,
Lo que hago es crear un negocio paralelo y me creo la competencia a mí mismo. Pero estoy compitiéndome a mí mismo, pero estoy haciendo que no entre un competidor natural. Como digo, son ideas. Y aquí, en esta transparencia, en las que vienen, voy a tratar de hacer lo que les decía antes. Voy a darles ideas basadas en mi experiencia personal, en cosas que hemos hecho también en Price, pero en definitiva son ideas, consideraciones, más que ideas, consideraciones a tener en cuenta a la hora de desarrollar una idea. Esta figura que ven aquí, tan atómica, es simplemente una forma de poner en un gráfico cómo un negocio o una idea se transforma en un negocio sustentable, y que esto no es una cosa que llega a un fin, sino que tengo que considerar que si mi negocio finalmente se transforma en un negocio, mi idea se transforma en un negocio, son cosas que tengo que considerar a la hora de que ese negocio llegue a buen puerto. Aquí básicamente hay tres grandes etapas. Una primera etapa que es la de desarrollo, otra que es la de implementación. No murió. La de implementación, y otra etapa que es lo que llamamos sustentar el negocio. Vamos a empezar primero por la parte de desarrollo. Desarrollar la estrategia. Ustedes tienen la idea ya, han hecho su business plan, y yo aquí lo único que les recomiendo es considerar, a la hora de desarrollar esa idea, ese negocio, considerar una serie de tips, una serie de temas. El primero es, lo que yo estoy desarrollando tiene realmente clientes, va a tener clientes potenciales. Creo que sí, creo que mi idea de hacer walkie-talkies va a tener clientes potenciales en Chile, porque Chile es un país geográficamente muy largo, a veces con poca recepción o poca cobertura de celulares, y la idea fundamental de un walkie-talkie es que se guíe por satélite. Y además Chile va a lanzar a otro satélite, con lo cual tengo todas las oportunidades para que eso funcione. ¿Y ese walkie-talkie a quién se lo vendo? Pucha, Rafael Ruano no se lo puedo vender como cliente, es un desastre porque siempre está en una ciudad, hay cobertura de celulares. Pero lo puedo vender, por ejemplo, en las mineras. Las mineras no siempre hay cobertura, cuando uno sube a la mina suele haber bastante mala cobertura de celular, y sin embargo hay una buena recepción de señal para un walkie-talkie. Bueno, puede ser un mercado potencial. ¿Tengo oportunidades de mercado? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí le llamo oportunidades de mercado. Fundamentalmente, si yo tengo oportunidades, veo que mi idea tiene oportunidades de salir adelante. Otra vez, con el walkie-talkie requiere una tecnología determinada, tengo que asociarme con alguien que tenga la capacidad para fabricar walkie-talkies. O a lo mejor me voy a China de vacaciones y veo si hay alguna fábrica en China que me puede fabricar walkie-talkies. Problema en China. Solo acepta pedidos de 1 millón de walkie-talkies hacia arriba. Entender cómo funciona la competencia. Me voy a dar una vuelta por el mall de deporte, una vuelta por el mall plaza, voy a ver si hay walkie-talkies en tiendas de deporte, cómo funciona, cuál es el precio, qué capacidades tiene, cuáles son las habilidades de esas máquinas. Y con esto voy a hacer un primer modelo de negocio, el business plan que mencionaba antes Emilio, que yo les diría, ojalá fuera la cosa más sencilla del mundo. Este es un primer business plan en el cual estoy poniendo a qué mercado quiero dirigirme, potencialmente, puedo encontrar a alguien que me lo fabrique, aquí, en la India puede ser una buena alternativa. La segunda parte de la etapa de desarrollo es desarrollar la propuesta, y aquí le llamo yo desarrollar la propuesta. Hacerme a mí mismo una propuesta, es decir, yo lo que voy a hacer es poner en una hoja de papel, no en un estudio científico, en una hoja de papel, quiero hacer esto, lo quiero hacer por esta razón, quiero tomar o ver la posibilidad de que alguien me fabrique el famoso walkie-talkie, y además quiero hacer un walkie-talkie en negro y en rosa.
porque quiero diferenciarlo según sea para hombres o para mujeres. El modelo de negocio que hemos hablado, determinar qué recursos necesarios, qué recursos necesito. Pucha, necesito 10 millones de pesos, no tengo 10 millones de pesos. A buscar un socio capitalista, a buscar ayudas en Corfo, o el último recurso es buscar el banco. Alinear la organización y fijar los límites. Vamos a dejar esta parte porque esto lo único es rescatable en el caso de un emprendimiento. Yo diría que lo único rescatable es lo que decía antes, lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con un amigo, lo voy a hacer con la familia. Es malo hacer cosas, excepto algunos hermanos, pero no suele ser un tema muy interesante. Voy a hacer un test de mercado. Otra vez, me voy. Aquí sí utiliza la familia. Oye, ¿cómo veis vosotros la idea del walkie-talkie? Y mi familia no está en la mina en la vida. Me van a decir, oye, si tengo el celular, ¿para qué te vas a gastar el esfuerzo, los dineros en hacer esto? Sí, pero es que a 4.000 metros no funciona el walkie-talkie, no funciona el celular. Si yo se lo dijera a mi madre, me diría, bueno, pues, ¿qué necesidad tienes de irte a la mina y vender estos aparatitos? Quédate aquí, los vendes celulares. Nunca lo entendería. Es bueno de pronto en esa etapa hacer un test de mercado, aparte de lo que decía antes de irse a un mall, a tiendas de deporte, ver cómo lo venden, qué hacen, cómo son los walkie-talkie, qué marcas son, dónde los fabrican, quién los importa. Es bueno hacer un test de mercado para ver si mi idea es buena o no es buena. Aquí en la implantación hay un tema muy importante, que es el último. ¿Cuál es el mercado objetivo? A ver, yo calculo que el walkie-talkie me va a costar de costo 12.000 pesos. Traerlo de la India me va a costar 3.000 pesos, ya estamos en 15.000. Y yo quiero... Pucha, ¿cómo hace la gente esto? ¿Le pone el 100% de margen? ¿Lo pone al costo? A mí me han dicho que en las tiendas de ropa ponen el 100% de margen. Vamos a poner el 100% de margen. Bien, ya estamos en 30.000 pesos. Espera, pero aquí además tengo un costo adicional, que es que si lo vendo a una mina tengo que ir a 4.000 metros, tengo que hacerme examen de altura, tengo que hacer no sé qué, tal, el transporte, la camioneta. Ya vamos por 45.000 pesos. Y a esto le ponemos el IVA, ese famoso IVA. Ya estamos en 54.000 pesos. ¿Se vende un walkie-talkie por 54.000 pesos? Pues en mi estudio que hice de la competencia vi que los había hasta más caros. Bien, estamos bien con el precio. ¿Cómo voy a vender yo el maldito cacharro este? En el ejemplo mío que les ponía, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, ya era un pipiolo, era un cabro chico. Pucha, teníamos un Fiat 600 de un amigo y dijimos, oye, las papas vamos al agricultor, se las compramos, las metemos en el Fiat 600, genial. Para que el agricultor nos vendía de pronto 200 kilos de papas y un Fiat 600 no entran ni 50 kilos de papas. Tuvimos ahí un pequeño problema que lo solventamos más o menos. Pero bueno, ahí dijimos, el canal de venta, ¿quién es? Nosotros mismos. Y para eso lo que hicimos fue irnos en algunos fruteros que estaban en la zona donde vivíamos mi amigo y yo. Fuimos hablando, no sé qué. Oiga, mire, yo le puedo traer papas. Mi amigo era más suicida que yo, por la mitad de precio de las que usted lo compra. O sea, mi ejemplo de la hoja electrónica que les comentaba antes, nada que ver con el suicida de Pepe, que era mi amigo. Perdíamos dinero, pero como locos. La mitad de precio no daba ni para la gasolina del Fiat 600. ¿Cómo voy a vender yo esto? Y esto es muy importante. Yo he conocido, yo lo decía antes, que yo ayudo a mucha gente en Chile también, gente como ustedes, a emprender nuevos negocios. Y a veces el ímpetu, las ganas de hacer cosas, la idea tan buena que uno tiene, no te hace ver todas las ramas del bosque.
Y el tema de cómo yo voy a vender algo, sea un servicio o sea un producto, es tremendamente importante, porque generalmente para que esto funcione tengo que utilizar algún canal y generalmente yo no suelo tener el control de ese canal. Yo conocí a una persona que en un momento determinado le dije, oye, ¿por qué no? Él quería vender libros por internet y fue también en un curso parecido a este en la Católica, en el campo San Gregorio, que ahí lo que hicimos fue desarrollar ideas para crear negocios por internet. Y este hombre, me acuerdo que me dijo, oye, quiero vender libros por internet. Y cada uno de pronto dice, oye, qué buena idea. El Amazon chileno, Amazon ya existía. ¿No crees que tienes alguna dificultad? Bueno, al final lo convencí, y lo hice con la mejor de las voluntades, le convencí de que vender libros por internet era algo que ya existía. Y decidió vender plantas. Perfecto. Y puso su negocio de venta de plantas. Internet es un canal relativamente fácil para vender, o sea, yo diría que es el canal por excelencia para vender muchos productos y muchos servicios, pero Internet no desplaza nada, tengo que buscarme un desplazador. Y aquí fue algo tan tonto como decir, bueno, oye, voy a contratar a Chile Express para que venga a recoger las plantas, la lleve al cliente, por ese servicio, que al final me parece que eran algo así como 1.100 pesos o algo así por transporte, le incidía tanto en el precio de la planta que al final uno tomaba la decisión de irse a un vivero. Sí, te gastas en la bencina, pero te salía casi más barato que comprar la planta por internet. Es importante, pongo este ejemplo porque es importante considerar y analizar cómo va a ser el canal de distribución. ¿Cómo voy a hacer mi gestión de ventas? Algo que muchas veces uno dice, oye, las ideas se transforman en un business plan, ese business plan se transforma finalmente en un plan, una implantación, en una generación de un negocio, pero no hay que olvidar que hay temas administrativos que cualquier negocio llevan. Temas administrativos desde, pucha, tengo que sacar el maldito RUT de la compañía, crear la compañía, pasar por impuestos internos unas cuantas veces más para diferentes cosas, y tengo que buscar también cómo voy a hacer que mi negocio funcione desde el punto de vista administrativo. Y tengo que ver cómo mi negocio va a funcionar desde el punto de vista de cómo voy a vender. Yo antes mencionaba que generalmente, sobre todo lo que es la parte de distribución, hay muchas empresas en Chile que distribuyen cosas o que venden cosas de otros. Bueno, a lo mejor tengo que hacer una alianza con alguien para que venda o distribuya mi producto o mi servicio. Y llegamos a la tercera etapa, que es la sustentabilidad. Y esto sí que son ideas para el futuro. Todavía están en la etapa del business plan, están generando un negocio, pero estos son consideraciones que yo les diría ténganlo en cuenta de cara al futuro. Imagínense que su idea ya está funcionando, ya está el negocio armado. Pero ese negocio tengo que sustentarlo, y tengo que sustentar, y esto es muy importante, no se olviden nunca en su negocio de que lo fundamental, y esto con toda la experiencia del mundo, lo fundamental no son ustedes. Ustedes han puesto la idea, ustedes han desarrollado el negocio, lo están poniendo en marcha. Lo fundamental es el cliente. Sin ustedes, evidentemente, no hay idea. Pero sin cliente, por muy buena que sea su idea, por muy bueno que sea el desarrollo de su negocio, muere. Y en el cliente yo tengo que tener algo. Yo diría que lo primero es, lo que yo les mencionaba antes en el modelo Delta. Si me voy a un enfoque centrado en el cliente, tengo que conocer a mi cliente, tengo que saber quién es. Quiero vender mi producto o mi servicio o mi idea, la quiero vender al 2,5 de la población chilena, se lo quiero vender a las personas que están en el nivel C2D, lo quiero vender a todo el país. ¿Qué quiero hacer? Y una vez que lo determino, ¿cómo voy a llegar a ese cliente? Y sobre todo, ¿cómo voy a retener a ese cliente? ¿Cómo voy a saber si su producto
mi producto realmente le gusta o no le gusta. Miren, yo vi un negocio, yo aparte de ser emprendedor de negocios también me encantan los bichos. Y cuando llegué a Chile encontré un negocio que me pareció genial, hasta el día de hoy me parece genial, que era un negocio que se llama Aquaplan, es un negocio de venta de cosas para peces. Y pueden ser peces de agua fría, peces de agua caliente, peces chiquititos, peces grandes. Y es un negocio que estaba muy bien montado. Estaba muy bien montado, uno se metía por internet, los productos es cierto que los podía encontrar en ciertas tiendas, no todos los productos que estaban en la página web se encontraban en la misma tienda, y eran productos buenos, con un precio más barato que en las tiendas, digamos, presenciales, físicas. Pero lo más importante era el dueño. Y el dueño era alguien que tú le escribías, tenía su página web, decías, quiero este producto, no sé qué, un producto para un químico para quitar, por ejemplo, el cloro del agua del grifo. Y él después te escribía y te decía, oye, este producto tienes que considerar esto, tal, no sé qué, ¿quieres ayuda? Bueno, el hombre al final lo que desarrolló, independientemente de lo que vendía, era una relación con sus clientes súper importante. Y no nos conocía, era puro mail. A veces llevaba el producto él, entonces te conocía, tal. Pero en general, yo lo conocí una vez. Era alguien que no conocía a sus clientes, pero creó una relación un fuerte relacionamiento con los clientes de tal forma que al final la gente le compraba fundamentalmente por él. Desgraciadamente este hombre hace como 2 años murió, tuvo un accidente y murió. Y el negocio sigue existiendo, yo me imagino que a un 10% de lo que era antes. ¿Los productos siguen estando? Sí, pero el relacionamiento no existe. Imagino que no sé, al final no sé si lo llevará a su esposa, a su hija, no lo sé. Pero no es lo mismo. Y esto es fundamental, por eso yo les decía que en su idea consideren, sobre todo cuando hagan el business plan, consideren de forma muy importante las acciones que van a tomar en cuenta o que van a tener que tomar en cuenta para conocer, no digo físicamente, pero para conocer cuáles son sus clientes y cómo van a retenerlos y cómo van a relacionarse con él. Tremendamente importante. Y el último punto, y esto voy a pasar muy rápido por él, es si yo ya tengo mi negocio funcionando, no se olviden lo que decía antes de la parte administrativa y sobre todo de cómo voy a fijarme yo si realmente mi negocio va funcionando o no va funcionando. Si el negocio gana o pierde lo van a saber enseguida, o sea, cuando llegue el segundo mes y digan, pucha, no tengo dinero en la caja, he vendido un montón y estoy en la quiebra más absoluta. Ahí saben que el negocio seguramente va a funcionar muy bien como negocio, pero económicamente es un desastre. Pero tienen, de cara al futuro, cuando esté su negocio puesto en marcha, tienen que tener en cuenta ciertas cosas que tengo que tener en cuenta para ver si mi negocio funciona o no. Por ejemplo, lo que hacía este hombre de Aquaplan, que él tenía en su página web lo típico de, ¿quiere usted ser cliente de Aquaplan? Entonces tú te metías ahí y tal, dabas tu nombre, tu dirección, bla, 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 nada más. Y él te decía, por cada compra que usted haga, le doy un aquapunto. No sé, no sé, a 1.000 pesos un aquapunto, no sé. ¿Pero qué hacía él con los aquapuntos? Los usabas en la siguiente compra. ¿Cómo él retenía a la gente, aparte de su forma de relacionarse con la gente? Me imagino que llevaríais un listado de clientes. Oye, este señor Rafa Ruano compra comida para COIS. No sé, hacía su lista de... Me imagino que tendría su lista de peculiaridades de cada cliente. Pero lo más importante es que retenía a la gente porque le decía, oye, la próxima compra te va a salir un 15% más barato, que es más o menos lo que funcionaba con los aquapuntos. Claro, nos tenía ya todos encandilados porque decía, no solamente tiene el precio más barato del mercado, sino que además cuando compro me sale un 15% más barato. Bueno, ese indicador de retención del cliente, me imagino que él después lo utilizaba para decir cuántas veces compra la gente con el tema de los aquapuntos. Bueno, consideraciones a tener en cuenta. Yo con esto prácticamente terminó. Insisto, el objetivo de esto es fundamentalmente darles ideas, no de cómo hacer el business plan,
no de cómo hacer una planificación estratégica, sino temas que yo les digo que tienen que considerar a la hora de desarrollar el business plan y sobre todo a la hora de pensar cómo voy a hacer yo mi negocio en el futuro. Como les decía antes, hoy en día en el mundo, aquí en Chile y en cualquier lugar del mundo, la tendencia fundamental es centrar mi negocio en el cliente, conocer a mi cliente. O sea, si yo voy a vender, no sé, me imagino, por ejemplo, lo que hemos visto en los periódicos últimamente, van a traer a Rolls Royce. Y un Rolls Royce más o menos vale del orden de $700.000 para arriba. Y dices, oye, en Chile no se vende un Rolls Royce ni loco. Pues seguramente el hombre que lo está trayendo habrá hecho su estudio de mercado y habrá dicho, oye, lo voy a vender al 0,0001% de la población chilena, que son 12 personajes. Pues verá que si realmente puede vender 12 Rolls Royce en 3 años, tiene el negocio hecho. Es importante realmente, como digo, conocer al cliente, ver a quién se lo quiero vender. Yo decía antes, se puede vender en todo Chile. No, es complicado realmente vender algo en todo Chile y que todo el mundo lo acepte exactamente igual. Pero, aparte de esto, es importante, como digo, centrarse en el cliente y centrarse realmente en a quién yo le quiero vender mi idea o a quién le quiero vender mi producto o mi servicio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Demos un aplauso a Rafael Ruano de PricewaterhouseCoopers. Vamos a aceptar 2 preguntas por tema de tiempo. ¿Ya? Y primera pregunta. ¿Otra más? Hola, buenas tardes. Quería que usted explicara un poco más el ejemplo que puso del iPhone, o sea, cuando uno ingresa con un precio más bajo. Porque, o sea, yo entiendo el ejemplo como que yo estuviera presentando una oferta, pero ¿qué pasa cuando yo después subo ese precio? O sea, no voy a tener los mismos clientes. Sí, si entras en un mercado o entras con un producto donde ya existe competencia, un poco lo que yo hemos mostrado en el producto Delta, en el ejemplo digamos, la teoría de Delta, realmente, si yo entro con el mismo precio o un precio superior, mis posibilidades, sobre todo en este mercado, en el mercado chileno, mis posibilidades de éxito son tremendamente reducidas. O sea, tengo que tener detrás el ejemplo que yo mencionaba de Rolls Royce. Dices, ¿por qué la gente se va a comprar un Rolls Royce que vale más caro y no se va a comprar un BMW, un Mercedes también enorme, atómico? Porque Rolls Royce ya tiene la marca, ya tiene el mercado, o sea, tiene una parte de imagen ganada. Si yo introduzco, en este caso del iPhone, si yo introduzco lo que hizo BlackBerry, BlackBerry saca su 9480, creo que es el modelo, y dice, oye, esto es... O sea, lo que me extraña es que la gente de Apple no les haya puesto una demanda, cosa bastante típica en empresas tecnológicas, por copiarles el producto. Es igual, funciona igual que un iPhone. ¿Qué puede hacer en ese caso BlackBerry? Si le hubiera puesto el mismo precio aquí en Chile que el iPhone, no habría vendido ni uno. Su forma de meterse ha sido decir, oiga, tengo una aplicación, o sea, tengo aquí una aplicación que lo que hace es bajar aplicaciones de Internet, un poco al estilo del iPhone, de Apple. Y funciona, o sea, tienes juegos, tienes tal... Tengo también una parte de multimedia donde se puede bajar canciones de Amazon, se puede bajar un montón de cosas. Es exactamente igual. Si yo quiero ganar mercado, tengo que entrar con un precio mucho más bajo. ¿Eso quiere decir que en el tiempo ya no van a tener nunca subir el precio? Siempre va a ser un producto... No deberían, si hacen bien su estrategia, no deberían subir nunca el precio. O sea, va a estar muy ligado al precio de iPhone. Si iPhone de pronto en Chile dice, oye, para que no me quite el mercado, bajo el precio... Están fritos. Si de pronto por costos de producción iPhone sube un 10%, yo subiría un 20%, no un 10, un 20%. Pero siempre manteniendo, o sea, cuesta exactamente, en el caso de este cacharro, en Entel, cuesta exactamente la mitad de precio. Entonces, tengo margen ahí para moverme, pero sé que iPhone tiene una posición de mercado que yo no tengo con este producto, entonces tengo que entrar muy barato.